Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, 11 de noviembre, San Martín de Tours. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Este episodio que relata San Lucas nos muestra en modo patético la gran diferencia entre sanación y salvación, entre salud corporal y salvación del alma. Todos los leprosos fueron sanados, todos los 10. A uno solo se lo declara salvado, y no es judío, es un samaritano. Pues lo primero que concluimos es que si bien la salvación está dirigida a todos los hombres, pero lo es primero a los judíos, porque la salvación viene de ellos, como le explica el Señor a la mujer samaritana. No por eso son judíos quienes necesariamente se beneficiarán. Sí, hay una cuestión de precedencia y la salvación viene de los judíos, porque el hebreo es el pueblo que Dios mismo se ha elegido para sí y con el que ha hecho la alianza del Sinaí, a su vez derivada de la sellada con Abraham, y de ese pueblo nace el Mesías, y a ese pueblo están dirigidas las enseñanzas del Señor, y también los prodigios y las señales que realiza, y en definitiva, el ofrecimiento de todo esto como esfuerzos para abrir el entendimiento del corazón de su pueblo, y que así lo reconozcan como quien es, el esperado Mesías, y se salven. Pero, así como la mayoría no lo reconoce, ahora de esos 10 leprosos, solo regresa el samaritano. Todos fueron curados de la lepra. Este vino a agradecer y este es declarado salvado por su gesto de fe y de agradecimiento. Agradecimiento que implica darle gloria a Dios, con todo el gesto además, postrarse en tierra, gesto de adoración. Cuánto nos dice también los gestos, En rigor, todos tenían fe, eso sí, no podemos dudar que no tuvieran fe en Jesús, por eso se habían puesto a gritarle, a pedirle que tuviera compasión con ellos. Pero no lo llaman, por ejemplo, hijo de David, como el ciego de Jericó, porque ese era un título mesiánico, es reconocerlo como Mesías, sino que lo llaman maestro, como maestro. De todos modos, si clamaban la curación de la incurable lepra, era porque sabían que podía sanarlos, que tenía poderes. Y los sanó. Y los sanó cuando estaban yendo en camino a los sacerdotes, a los que debían presentarse. Porque había todo un rito también. Pero se presentaban para dar agradecimiento también al sacerdote, pues estos vinieron a la fuente. Una vez obtenida la curación, la mayoría, esos 9 de los 10, siguieron sus caminos, muy probablemente volviendo a los suyos,
con tanta alegría, seguro, entrando en la ciudad, en esa ciudad que les estaba vedada. Y hago un paréntesis. Tengo un recuerdo muy vívido de Marruecos. Una vez vi una persona que estaba toda vendada, impecable, todo blanco, toda vendada. No se le veía nada más que un hueco donde estaban los ojos, para que pudiera mirar avanzaba con una campanilla que le hacía sonar. Era un leproso, se mantenía lejos. Yo creo que también sonaba para que alertar. Bueno, para la religión judía, esto es en Oriente, esto no eran musulmanes, pero para la religión judía, imagino que probablemente sea así para el Islam, no lo sé, pero para los judíos eran impuros los leprosos. Derivado esto seguramente, aunque eran impuros ritualmente, seguramente de lo contagiosa que era la lepra. Y estaban apartados. Por eso los encuentra Jesús antes de entrar en la ciudad. Y por eso también, por lo que digo, se pusieron lejos y gritaron desde la distancia. Escena desgarradora para nosotros y mucho más para el corazón de Jesús, lleno de amor y de compasión. ¿Cómo no iba a tener compasión Él, que vino justamente al mundo para quitarnos la lepra del pecado, que nos distanciaba infinitamente de Dios y que nos puede llevar al alejamiento definitivo, o sea, eterno? Pero Él vino a mucho más que a sanar nuestros cuerpos. Pedir la sanación de una enfermedad es lícito, porque la enfermedad, como enseñaba Santo Tomás de Aquino, es la privación de un bien debido, es decir, la privación de una perfección que por naturaleza debería corresponder. Y el bien debido es la integridad del cuerpo, la salud. Pero también es agradable a Dios, y más agradable es aceptar el sufrimiento. Ayer, mencionando la carta del cardenal Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, aparecía en esa carta una frase del Monseñor Tonino Bello, que él escribió cuando padeció una enfermedad mortal de la cual falleció. Y la frase era esta: los brazos de la cruz se convierten en alas que nos conducen a Jesús. A nosotros nos cuesta, y tenemos que reconocerlo, y de veras que nos cuesta reconocer el valor del sufrimiento. Pero cuando éste es soportado y reconducido a la cruz de Cristo, a ella unido, ahí tiene un gran valor. Pero nos cuesta porque no queremos sufrir, y si viene el sufrimiento nos cerramos en nosotros mismos, a modo de negación. Si hay que ser santo. O sea, ir por un camino de santidad para alabar a Dios no solo en medio de los padecimientos, sino por causa de ellos. Es decir, te bendigo por esta enfermedad. Hay que ser santo. Aquí el leproso samaritano sanado alabó y dio gloria a Dios porque había sido sanado. Los otros no. Siguieron su camino. Es el que obtiene una gracia y sigue su camino, no el que lleva a Cristo. Y ahora vamos a hablar del santo de hoy, San Martín de Tours. Celebramos su memoria. Este santo es de origen húngaro y es patrono de la ciudad de Buenos Aires. Los porteños tendrían que rezarle mucho. Según recuerdo, no tengo los datos, pero acudo a mi memoria, ¿no? Y apelo a ella. Cuando el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba en esa época la Santísima Trinidad, con su puerto Santa María de los Buenos Aires, tuvo que elegir un patrón, lo echaron a suerte y salió San Martín de Tours. Como no era muy conocido, al menos ahí en ese ámbito, decidieron nuevamente echar suertes, y una vez más salió su nombre, y creo que hasta 3 veces, con lo cual se rindieron. Así que el santo fue lo que quiso él,
es decir, la elección fue del cielo. Pues muy bueno es que los porteños sean consecuentes con aquella elección y le rueguen. Acudir al santo patrón, por algo es patrón. San Martín es recordado y representado por un gesto suyo, que aparece en iconografía, en los vitrales, en todos lados, ¿no? Que fue cuando a las puertas de Amiens encontró un pobre que tiritaba de frío, y Martín, que era militar de la caballería romana, con su espada dividió la capa y le ofreció la mitad. El pobre se descubre que era nada menos que Cristo. San Martín nació alrededor del año 316 en la provincia romana de Panonia, actual Hungría, donde el padre servía al imperio, llegando a ser tribuno militar. Y el padre es transferido al norte de Italia y allí Martín pasa su infancia en Pavía. Sus padres eran paganos, pero él desde niño quería ser cristiano y soñaba con vivir en el desierto, como los ascetas de Oriente, ¿no? Los padres del desierto, los tebaides. Es obligado a la carrera militar en virtud de una ley de herencia de los ciudadanos romanos. Y el episodio de la capa, de la manta, del manto, es una capa o manto, ocurrió cuando era un joven de 18 años. La noche siguiente de ese episodio, de ese acontecimiento, se le aparece el Señor revestido con esa misma capa o manto. Y fue entonces que él decide bautizarse, a los 18 años. A los 25 deja el ejército, se marcha a Poitiers, donde está el famoso obispo Hilario, San Hilario de Poitiers. Es el tiempo en el que arrecia el arrianismo, esa peste que tanto daño hizo a la iglesia, que la mayoría era arriana, la grave herejía, ¿no? E Hilario es uno de los pocos defensores de la ortodoxia. Recordemos, Atanasio, Hilario fue otro. Hilario, San Hilario de Poitiers. Bueno, es condenado al exilio en Asia. Y Martín entonces se marcha de Poitiers y va a Milán. Y ahí organiza una ermita, pero es alejado por el obispo de Milán, que es arriano también. Pues digo, la mayoría eran todos arrianos. Entonces, en cuanto Hilario vuelve del exilio, en el año 360, él regresa a Poitiers y obtiene el permiso de este obispo para retirarse a una ermita. Y cuando él lo hace, lo siguen otros, y forma entonces una comunidad monástica, que es la primera comunidad monástica de monjes en Francia. Allí está 15 años recorriendo la campaña, haciendo milagros, porque era taumaturgo, sanaba aquí y allí. Y famosa es su santidad entre la gente, todo el mundo decía es un santo, es un santo. Y lo eligen contra su voluntad obispo de Tours en el año 371. Pero, pese a ser obispo, va a vivir a una ermita solitaria y de nuevo aquí también muchos son los que lo siguen. Crea un monasterio, el de Marmoutier, de que es abad e impone una regla para sí mismo y para todos los hermanos, una regla de pobreza, de mortificación y de oración. Su habitación es una humilde cabaña en el bosque, donde lucha contra los demonios y conversa con los santos y los ángeles. No por eso abandona la labor pastoral de obispo y va a Tours a celebrar el oficio divino en la catedral. Se ocupa de los prisioneros, de los condenados a muerte, de los enfermos y de los muertos, sana y resucita. También le obedecen los fenómenos naturales. Para el santo la pobreza no es una ideología como ahora para algunos, que la esgrimen dentro incluso de la iglesia, pero por motivos ideológicos, sino una realidad para vivir en el auxilio de los más necesitados y en su propio voto de pobreza. Al final de su episcopado, Marmoutier cuenta con 80 monjes, casi todos provenientes de la aristocracia senatorial, ¿no? Aristócratas. El santo muere el 8 de noviembre del año 397. A sus funerales asistieron los nobles Paulino y Sulpicio Severo, discípulos suyos,
quienes venden todos sus bienes y lo dan a los pobres. El primero, Paulino, se retira a Nola. Sí, se trata de San Paulino de Anola, donde fue obispo y se consagró a la oración. Martín fue el primer santo no mártir proclamado por la Iglesia. Excluimos, por supuesto, a José y a María. Pero el primero que proclaman santo, que no es mártir, porque hasta ese momento eran todos mártires, y fue el santo francés por excelencia, modelo de perfección. El 11 de noviembre se lo celebra porque se recuerda la sepultura, fue el día en que lo sepultaron. El gran apóstol de las Galias, patrono además de los reyes de Francia, muy venerado, por su pueblo. En él se compendian la generosidad del caballero, la renuncia a la seta y la actividad misionera. Los reyes merovingios y luego los carolingios, estamos hablando de los primeros siglos, V, VI, VII, V, VI, VII, VIII, noveno ahí, custodiaban en sus oratorios privados el manto o capa de San Martín. Y sobre esa capa se prestaban juramentos solemnes. Y aquí una curiosidad. Como el oratorio privado de los primeros reyes de Francia, estos merovingios y carolingios, se los llamaba capilla, por la capa que custodiaban, de ahí pasó el término capilla a todos los oratorios del mundo. Alabado sea Jesucristo. San Martín de Tours ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.